Bien, vamos a hablar el día de hoy de algo distinto. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido estas tres carreras en este inicio de la temporada, lo que ha sido el mes de marzo. Y vamos a analizar esta nota de Lawrence Barreto en la que, bueno, sabemos cómo es Lawrence, pero más que nada para tener una guía. Y vamos a ir analizando lo que ha sido este inicio de temporada, los ganadores y los perdedores de lo que es este nuevo reglamento de Fórmula Uno. ¿Qué hay para analizar? ¿Qué hay para detallar? ¿Cómo ha arrancado todo esto? Y si van a seguir los ganadores por la misma vía y los perdedores por la misma vía, o esto va a cambiar a medida que avance la temporada. Bueno, en esta nota en la página de la Fórmula Uno tenemos los 5 ganadores y 5 perdedores en lo que va de 2026. Si hay que hacer alguna modificación, si hay algo que no estoy de acuerdo, obviamente lo voy a decir. Y si hay que pasar alguno para otro lado, la verdad es que también lo vamos a ir detallando y modificando. Pero ya como vemos de entrada, no hay ninguna duda de que uno de los mayores ganadores es Mercedes y uno de los mayores perdedores es Aston Martin. Bueno, ¿qué es lo que dice la intro? Lo que, bueno, prácticamente dijimos en nuestra intro, ¿no? Que se están ajustando los nuevos motores, nuevos monoplazas, se están ajustando a lo que son las unidades de potencia, la nueva forma de correr, a todo, ¿no? Ha sido un gran cambio y en esta pausa se aprovecha para hacer un análisis previo al retorno en el Gran Premio de Miami, que recordemos va a ser prácticamente dentro de un mes todavía, va a ser recién en mayo. Así que vamos a analizar y arrancar con Mercedes. Mientras me tomo unos mates, tranquilo acá analizando un poquito en este off que estamos de temporada, ¿no? No hay ninguna duda de que Mercedes ha sido el mayor ganador junto con sus pilotos de lo que ha sido este inicio de temporada. Está bien, hay que decir también que Mercedes dictó las nuevas normas de la Fórmula Uno. Toto Wolff, con el poder que tiene, fue el gran impulsor de esta nueva normativa y ya lo teníamos claro desde el inicio, ¿no? O desde previo al inicio, que Mercedes iba a marcar la pauta teniendo toda la experiencia y cómo habían marcado la pauta durante la era híbrida allá por el 2014, ¿no? Que eh, no pudieron batirlos hasta 2021. Han arrasado con las victorias. Sabemos, Russell ganó en Australia. Después Kimi Antonelli ha logrado la victoria en China y en Japón. Y esto sugiere que cuando se ganan las tres primeras carreras, ganan ambos campeonatos. Mirá, esto es interesante. Esta estadística no la teníamos. 2014, 16, 19 y 20 ganaron las tres primeras carreras y ganaron ambos títulos. Bueno, 2015 no ganaron las tres primeras carreras, ganaron ambos títulos. 2017, 18 no ganaron las primeras tres carreras, ganaron ambos títulos. Pero bueno, pasó en la mitad de esos años, porque tenemos 3 años en los que no ganaron las tres primeras carreras y 4 en los que sí, y lograron ambos títulos. Recordemos que en 2015 se le metió Vettel en Malasia, en la segunda carrera logró ahí la victoria. En 2017 y 18 las primeras carreras la ganó Ferrari con Sebastian Vettel, pero después mandaron en las siguientes, ¿no? Sobre todo aplastando en 2020. En 21 la primera carrera la ganó Hamilton, la segunda la ganó Verstappen, si no recuerdo mal. Em, Así que bueno, ahí analizando un poquito la estadística, ¿no? Han conseguido dos dobletes, tres poles y una victoria en la primera, en la carrera sprint, lo que les sitúa cómodamente en lo más alto. Bueno, también han logrado cuatro victorias si contamos la sprint. Lo que sí, no han logrado solo dos dobletes, porque recordemos que en el Gran Premio de Japón, Russell quedó fuera del podio y perdió el liderato del campeonato. 135 puntos, 45 más que Ferrari, 60 más que en esta misma época del año pasado. Bueno, sin dudas, el mayor ganador Mercedes. Hablando de uno de los mayores perdedores, si no el mayor perdedor con todo el hype que había, es sin duda Aston Martin, que como dice acá, tenía grandes esperanzas puestas en el primer chasis diseñado por Adrian Newey. Primer motor propio suministrado por Honda, pero las cosas no han salido según lo previsto. Como sabemos, ha sido un absoluto desastre, problemas de fiabilidad, problemas de correlación inclusive, el chasis que tampoco es tan bueno como se esperaba, el motor que lo prendes y explota. Entonces, no solo que yo creo que son los peores, los perdedores de este inicio de temporada, sino van a ser los mayores perdedores de todo el año, no hay ninguna duda, y no me sorprendería que todos estos problemas se trasladen a la próxima temporada. Yo no sé si en un año solamente el equipo Aston Martin va a poder solucionar todo esto. Veremos, pero tampoco me espero que
Si bien se habla incluso de sacrificar, de ya dejar el 2026 de lado, empezar a trabajar en 2027, sobre todo relacionado al motor. em, si van a poder pasar el año que viene de estar últimos a pasar a estar entre los 4 primeros. Lo veo difícil teniendo en cuenta lo limitado que está hoy en día la Fórmula 1, pero un absoluto desastre. Esperan que el tiempo entre carreras ayude a Honda a solucionar problemas, al tiempo que le da bueno, tiempo al chasis para perfeccionar un importante paquete de mejoras que presentará en Miami. Está bien, puede presentar todas las mejoras que quiera, pero si el motor cuando lo exigís vuela por los aires, porque recordemos que en Japón terminaron la carrera. Sí, terminaron la carrera lejísimos del resto y con el motor al 50% del rendimiento, porque si no, una biela o mete un bielazo y termina en la tribuna, una de esas bielas. Entonces, sabemos de que realmente es complicado, ¿no? El tema de Aston Martin y Honda, que están teniendo que reducir muchísimo el rendimiento. Se habla de que tienen un déficit de casi 100 caballos, es una absoluta locura, ¿no? Así que lo veo no solo que iniciarán como los perdedores, sino que van a terminar de esta manera. Es más, ya me arrepentí de dónde los puse en el, en el campeonato de constructores, que ni siquiera lo había puesto tan atrás a Aston Martin. Así que ni siquiera lo había puesto, perdón, tan adelante a Aston Martin. Pero creo que ya de entrada que le erré, ¿no? Vamos con otro ganador y sin dudas, teniendo en cuenta lo que ha sido los últimos años, ha sido Lewis Hamilton. Yo tenía, no digo pocas esperanzas contra Hamilton, pero no me esperaba un rendimiento tan bueno como el que ha tenido Hamilton. Me esperaba que Leclerc lo superase con mayor facilidad. Y la verdad es que no ha sido así. Han estado muy parejos. Sí, es verdad que en Japón le marcó un poquito más la pauta a Leclerc. Sí, es verdad también que en Japón Hamilton tuvo problemas con su unidad de potencia, sobre todo en la carrera, no con el despliegue de la energía. Pero la verdad es que está haciendo un gran trabajo y realmente lo veía difícil luego de lo que habían sido los últimos años en la era del efecto suelo, de lo que había sido todo este gran cambio a Ferrari, de lo mal que lo pasó el año pasado. Y la verdad es que, bueno, ya ha logrado su primer podio con Ferrari. Está de igual a igual en clasificación con Leclerc. A ver, que sabemos cómo son las clasificaciones, cómo se ha cambiado todo, le ha afectado más a Leclerc sin duda que a Hamilton, pero es otro Lewis Hamilton y hay que ser muy necio y muy negador para decir que Hamilton no está en un gran momento, incluso en el mejor momento de los últimos 3 años probablemente, Lewis Hamilton, así que me parece que sin duda es uno de de los ganadores en este inicio de la temporada. Y se lo ha visto también mucho más cómodo a Lewis Hamilton también, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Cuarto puesto en Australia, primer podio en China, superando ahí en ese mano a mano que tuvieron con Leclerc. Sin embargo, resulta evidente que el campeón del mundo ha recuperado su mejor forma en su segunda temporada. No sé si su mejor forma, pero sí que ha dado un gran paso adelante. Y veremos si sigue por esta senda positiva. Por ahí a medida que avance la temporada, puede ir estando cada vez más cómodo. También hay que ver cómo está Leclerc, porque si se van a hacer cambios y se va a poder marcar un poquito más la diferencia en clasificación, ahí creo que Leclerc le va a empezar a marcar un poquito más la diferencia, pero la verdad es que está en un muy buen momento Hamilton teniendo en cuenta lo que había sufrido en las últimas temporadas, así que sin dudas es un ganador Luis dentro de este top que vamos haciendo. Por supuesto, solo han pasado 3 carreras, así que es prudente no emocionarse, lo que decíamos, pero se lo ha visto en muy buena forma a Lewis. Perdedor sin dudas Max Verstappen, que tenemos a un tipo que estuvo a 2 puntitos de lograr el título el año pasado y ahora está viendo qué es lo que puede hacer para correr más carreras en GT3. Esa es la situación de Verstappen, ¿no? Recordemos que Verstappen, primer clasificación del año, terminó contra las barreras por un problema con el coche. Ya hemos hablado de todos los problemas que tiene Red Bull, no hay que detallarlo, pero a ver, terminó siendo un inicio más complicado del que nos esperábamos, incluso los más negadores del proyecto Red Bull Powertrain 4, que al final el proyecto ha sido muy bueno del motor de Red Bull, se habla de que el motor de combustión es muy bueno, pero el chasis es un absoluto desastre. El chasis es de los peores que hay en la parrilla actualmente, el de Red Bull, y es el segundo chasis con más sobrepeso después del Williams. Veremos. A ver, Max Verstappen apostó por quedarse en Red Bull. Lo decíamos el año pasado que lo más seguro por ahí era la situación en Mercedes, ¿no? Verstappen estaba esperando a ver cómo salía todo para tomar una decisión esta temporada, que veremos qué decisión toma.
pero sin duda ha sido uno de los mayores perdedores Max, que ha sido el peor inicio de temporada para Max Verstappen desde que está en la Fórmula 1, incluso peor que el inicio de 2015. A ese nivel es lo que está pasando y se habla de que este podría ser el peor coche que ha construido Red Bull en toda su historia en Fórmula 1. Entonces, es realmente una situación bastante compleja. Como dice acá, el piloto de Red Bull suma 12 puntos, 49 menos que lo que tenía tras la carrera de Japón el año pasado. Se encuentra a 60 puntos más de la victoria del líder Antonelli. Y por ahí puede ser que veamos la primera temporada en Fórmula 1 desde 2015 sin una victoria de Max Verstappen. Recordemos que Max Verstappen, el único año en el que no logró victorias en la Fórmula 1 fue en su año de debut. Después ya en 2016 lo subieron al equipo Red Bull y logró su primera victoria ni bien debutó. Después siempre logró aunque sea una victoria. Hasta bueno, este año veremos si es así, ¿no? Oliver Mann, tenemos a un piloto que está llamado a ser de los grandes pilotos, yo creo, de los grandes nombres que se van a disputar muchas cosas en un futuro. Para mí, de los jóvenes que han llegado en los últimos años, eh, tiene un potencial enorme. No sé si no es el piloto con más potencial de los que ha llegado, me atrevería a decirlo. Ha hecho un trabajo fenomenal el año pasado, pero sigue creciendo y da la sensación de que no tiene techo este piloto. Y lo decíamos incluso a principio de temporada, que mucho iba a depender de lo que haga Hamilton para ver si a él lo veíamos el próximo año o no en Ferrari. De momento creo que Lewis está haciendo un buen trabajo, pero también hay que tener en cuenta de que si lo dejas tanto tiempo por ahí en un equipo B, te lo pueden llegar a llevar de algún lado. Entonces está en esa encrucijada por ahí Ferrari, ¿no? Oliver Mann se ha adaptado con soltura a los nuevos coches, inauguró su palmarés con una magnífica actuación que le valió, recordemos, séptimo puesto en Australia, después logró un quinto puesto en China y en Japón, bueno, tuvo ese problema el accidente con Franco, esa gran diferencia de velocidad, pero así todo está muy bien, como dijimos, en la séptima posición en el campeonato de pilotos y carreando al equipo Haas, porque del equipo Haas está en la cuarta posición del campeonato de constructores y prácticamente está en esa posición gracias al trabajo de hecho Oliverman que ha sumado casi todos los puntos del equipo Haas. Entonces está en una situación por ahí muy similar a lo que está Alpine con Gasly. Gasly sumó la mayor parte de los puntos, Oliverman lo mismo, pero así todo lo ubica a Haas en la cuarta posición y Oliverman está siendo el mejor del resto en el campeonato de pilotos, así que trabajo fenomenal de este jovencito que va a ser un pilotazo, ¿no? Va aprendiendo, por ahí comete errores, sí, pero tiene un potencial tan grande que ya lo hemos visto, ¿no? Porque no es el primer año que lo vimos, incluso el año pasado le pegó un paseo a Esteban Ocon, un piloto tan experimentado como lo es, y ya se está hablando y se pone en duda el futuro de su compañero de equipo, también en parte gracias al gran trabajo que hace Oliverman. Así que es un piloto que ha iniciado muy fuerte, tuvo ese problema en Japón, pero creo que lo vamos a ver de manera más regular sin dudas en los puntos que fuera de los puntos a Oli. Perdedores McLaren. A ver, el hecho de no haber podido participar en tres grandes premios en 6 intentos está muy por debajo de los estándares. Claro, a ver, vos tenés 2 abandonos de Piastri, uno de Lando Norris. Claro, el 50% de lo que se corrió disputó McLaren, que disputó con los dos autos en Japón por primera vez. En Australia disputó solo con Norris y en China no disputó con ninguno. Entonces, sí es uno de los grandes perdedores, sobre todo, creo yo, porque también, siempre al hablar de perdedores y ganadores, estamos comparando con lo que pasó la temporada anterior. Y McLaren logró el título, ganó un montón de carreras la temporada anterior con el mejor coche. Iba a ser muy difícil con el cambio de reglas seguir logrando lo mismo. Pero, a ver, perdedores sí, por ahí los perdedores puede ser el menos perdedor McLaren, teniendo en cuenta de que yo creo que ese auto tiene muy buen potencial a medida que van entendiendo la unidad de potencia, a medida que van afinando cosas, que van solucionando problemas de fiabilidad. Creo que firmemente se van a ir, o de a poquito se van a ir afirmando ahí con Ferrari, como el equipo detrás del resto de Mercedes. Incluso lo vimos en el Gran Premio de Japón, como de no haber sido por el safety car, McLaren tenía muchas chances de lograr la victoria con Oscar Piastri, que había medio estabilizado un poquito la carrera en la punta. Así que creo que por ese lado son por ahí los menos perdedores, ¿no? Como dice acá, su respuesta en Japón demuestra que aprenden rápido y si bien
Todos los equipos, incluido McLaren, planean una mejora considerable en Miami. La escudería británica puede sentirse alentada por su trayectoria, que ha demostrado ser muy eficaz a la hora de ofrecer grandes avances con sus paquetes de actualización en los últimos 3 años. A ver, esto ya lo hemos hablado de cómo tenían una gran correlación y eso es lo que también yo creo pinta muy bien de cara a lo que se viene del equipo McLaren. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que vos le estás compitiendo a quien te da el motor y sabemos que le está costando mucho, incluso hubo quejas de Andrea Stella con el tema de la optimización del software, que no entienden del todo el software y eso es lo que le está costando una diferencia con Mercedes, que ellos decían que tenía una diferencia de por ahí 4 décimas en el chasis y 2 en el motor. Y vos decís, ¿cómo puedes tener 2 décimas de diferencia en el motor con quien te están dando el motor y te está dando el mismo motor? Bueno, por la optimización del software es que están perdiendo ahí. Así que veremos. Yo creo que es un equipo que ha demostrado que saben trabajar muy bien y que se van a firmar, me parece, hacia sobre todo en la segunda parte de la temporada van a ir recortando diferencia a Mercedes y no me sorprendería que logren victorias esta temporada. Yo creo que van a lograr victorias, como lo vimos, por ejemplo, en Japón, que estuvo muy, muy cerquita Piastri. Ganador, Pierre Gasly, sin dudas. A ver, sin dudas no, porque ya el año pasado Gasly había hecho un temporadón bárbaro, tomando todos los puntos del equipo Alpine. Claro, el tema es que el coche era un desastre y el coche estaba último, pero Gasly metía el A526, el A525, perdón, ese que cuadrado azul con ruedas, lo metía en Quali 3 de momento, tuvo una gran temporada el año pasado Gasly y lo que estamos viendo ahora es una continuación de esa temporada. Es un ganador, ¿por qué? Porque ahora tiene un coche que le permite luchar por puntos de manera consistente, pero yo creo que Gasly ya viene en un gran nivel hace varias temporadas, te podría decir, y lo que no ha tenido nunca es la herramienta para demostrarlo. Este coche da la sensación de que es el cuarto, quinto mejor coche, dependiendo de la carrera, y ahora sí tiene la herramienta para demostrarlo y estar luchando de manera constante ahí arriba. Acá dice, tras un comienzo poco brillante en Australia, Alpine se ha consolidado como un aspirante a estar entre los mejores equipos de la zona media. Y Pierre Gasly no ha perdido el tiempo a sacar el máximo partido en un récord de anotación del 100%. Claro, sumó en las 3 carreras el piloto francés, trabajando de un muy buen nivel, ¿no? Incluso está octavo en el campeonato detrás de Oliverman y el equipo francés está en la quinta posición detrás del equipo Haas, con 16 puntos, de los cuales 15 lo sumó Pierre Gasly. La verdad que no solo está haciendo un gran trabajo, sino que está por ahí poniendo un poquito de presión extra a Franco también. Que Franco tiene una vara bastante alta para medir que es Gasly, que es un gran, gran piloto, sobre todo que le marca una gran diferencia, como ya lo hemos dicho, en clasificación. Después, los domingos son, no digo fáciles para Gasly, pero son mucho más tranquilos que los domingos para Franco. ¿Por qué? Porque hace un trabajo espectacular en clasificación y logra salir en puestos muy buenos a las carreras que ha tenido, por ejemplo, Gasly, la última de Japón estuvo luchando mano a mano con Verstappen y logró terminar por delante. Así que haciendo trabajos muy buenos, ¿no? Es uno de los 5 únicos pilotos que ha puntuado en todos los grandes premios en estas primeras 3 carreras. Y es la primera vez en su carrera de Fórmula 1 que ha puntuado en las primeras 3 carreras. Octavo en el campeonato, a solo 2 puntos de Berman y 3 por delante de su ex compañero Verstappen, quien superó, bueno, brillantemente en Suzuka. También hay que decir de que Gasly o el equipo francés no estuvo bien en Australia. Erraron con un tema del seteo de la unidad de potencia y por eso solo pudo terminar décimo. Estamos diciendo que solo pudo terminar décimo un Alpine, teniendo en cuenta que el año pasado eran los últimos claros. Entonces, trabajo fenomenal. Sobre todo del equipo francés, creo que acá por ahí, más que ganador Gasly, tendría que ser por ahí ganador el equipo Alpine. Porque Gasly sigue haciendo un trabajo espectacular comparado con como lo hacía la temporada anterior, nomás que no tenía la herramienta. Entonces, para mí acá, si bien yo hice análisis de Gasly, es más que nada el equipo Alpine, el ganador, porque Gasly, no es para desmerecer lo que haga Gasly, pero esto que estamos viendo ahora, Gasly ya lo hacía en toda la temporada anterior. Y vimos que en Bahrein terminó como el mejor del resto el año pasado, haciendo un gran trabajo y justito por detrás de Max Verstappen. Entonces creo que acá, más que Gasly, es un poquito el equipo Alpine, teniendo en cuenta el gran paso adelante que dieron de la temporada anterior. Gasly sigue haciendo todo espectacular y si vos le das la herramienta al piloto francés, te lo demuestra que le va a sacar el máximo, ¿no? Perdedores sí, Williams, sin dudas.
Bueno, Williams sería por ahí la otra cara de la moneda de Alpine. Alpine pasó de estar último a estar quinto, Williams pasó de estar quinto a estar último prácticamente. Entonces, es sin dudas un equipo del que nos esperábamos bastante, que Shane Bowles nos la vendió como que iba a ser un gran auto este año, porque habían hecho algún trabajo similar al de Alpine, de sacrificar recursos del año pasado, de ir con un coche 2024 toda la temporada 2025, y así todo hicieron un desastre para esta temporada. Tienen un coche que pesa 20 kilos más de lo que realmente quisieran y de lo que es el peso mínimo, y además que han tenido muchos problemas de, de, de estructuración del coche porque han fallado crash test. Entonces, al fallar los crash test, tenés que reforzar estructuras en el coche y eso te obliga a aumentar el peso del monoplaza. Bueno, acá dice, a ver, esto es algo que, que es inentendible, ¿no? Retrasos en la producción. ¿Cómo va a tener retrasos en la producción del coche? Recordemos que se perdieron el shakedown de Barcelona. Cuando fuiste el primero en empezar a destinar recursos y a trabajar en el coche de 2026. Eso es lo que no se sabe. Bueno, ¿a qué se deben estos retrasos? A los fallos en los crash tests, sin dudas. Sainz tuvo una actuación muy buena en China, aprovechando todo el caos. También una carrera normal en la que no hay 4 o 5 abandonos como hubo en China, no vas a terminar en punto. O sea, lo que necesita William para aspirar a sumar un punto es que termine abandonando varios coches y ahí ver si pueden hacer toda la perfección como lo hizo Sainz y Williams en el Gran Premio de China. Pero, a ver, todavía hay mucho trabajo para hacer. El año va a ser muy complicado. No sé cuántas veces más pueden llegar a sumar algún puntito, pero va a ser una temporada muy difícil para el equipo Williams. Y sí, de los mayores perdedores junto a Aston Martin, ¿no? Ganadores Cadillac. Eh, a ver, tenía un gran reto por delante, arrancar con el buen pie, el equipo. Bueno, eh, sí, podemos decir. Tampoco me gusta llamarle un ganador a Cadillac por el hecho de que han puesto un coche en la pista. El coche es un desastre, el coche es el peor de todos. ¿Y a qué me refiero? Cuando Haas debutó en la Fórmula 1 la temporada 2016, como un equipo nuevo, no era un equipo que heredaba de Audi, era un equipo nuevo, terminó sumando puntos Román Grosjean en aquella temporada en Australia. Está bien, era una Fórmula 1 diferente, pero yo no lo pondría como grandes ganadores, como ganadores acá de la que el hecho de estar en la Fórmula 1. Eh, entonces no, porque son en cuanto a rendimiento son peor que el Aston Martin. Entonces no. Acá no estoy de acuerdo con lo que dice Barreto. A Cadillac simplemente lo dejaría ni ganador ni perdedor. Cumplió. Era lo que nos esperábamos de Cadillac también. Entonces, no me parece como un gran ganador por el hecho de que un gran reto por delante, empezar de cero. El equipo estadounidense logró el coche terminar a la carrera de Australia. Bueno, pero tenés una unidad de potencia Ferrari que esta no es que ellos hayan hecho su unidad de potencia. También hay que decirlo, el coche se va desarmando en pista. A veces se le vuela una tapa motor, se le vuelan los espejos. Termina de pedo diciéndolo, pero llega con lo justo los muchachos. Así que no sé si son. Para mí, yo lo dejaría ni en ganadores ni en perdedores. No lo nombraría y listo. Es como dejaría a Cadillac. Sí, todavía no están luchando por puntos, pero parece que van recortando distancias con cada partido que pasa. Tampoco es que ellos vayan recortando mucha distancia. Audi perdedores. Eh, ¿Por qué perdedores? Esto podría parecer un poco duro, pero consiguieron puntuar en la primera carrera gracias a Bortoleto. eh, y estuvieron cerca de aumentar esa cifra en las últimas 2 ocasiones. Sin embargo, Audi sabe que hay mucho trabajo por delante. Estos últimos dos lo metió de relleno en la nota. Porque Audi creo que está más o menos donde nos esperábamos. Incluso a mí me sorprendió para bien Audi. Me esperaba por ahí incluso hasta más complicado. Y creo que están sentando las bases muy buenas para lo que se viene. Yo creo que es un proyecto dentro de 2 o 3 años va a ser muy bueno. Audi siempre ha logrado tener éxito en todo lo que estuvo. Así que tampoco lo podría como un perdedor. Es un debut en Fórmula 1 con su propia unidad de potencia, a diferencia de Cadillac. A Cadillac lo estás poniendo como un ganador, pero Cadillac es un equipo nuevo y no tiene unidad de potencia. Está bien, vos me decís, Audi no es un equipo nuevo, heredaron todo lo que era de Kick, de Sauber del año pasado. Sí, pero son un motorista nuevo
Y en ese caso, me parece de que es un desafío aún más grande que el de Cadillac, ¿no? Porque Cadillac, recordemos, suspensión trasera, caja de cambios, unidad de potencia, es todo de Ferrari. Audi se construye absolutamente todo. Y no ha tenido no ha sido un desastre la unidad de potencia como Honda. Nos esperaba un motor de Audi como el de Honda. Y no. Entonces, para mí, Audi tampoco lo pondría ni como perdedor ni como ganador, sino que incluso está mejorcito de lo que nos esperábamos, de lo que me esperaba yo con un proyecto de Audi. Entonces, para mí, estos dos sobran, ¿no? Lo que es Cadillac como ganador y Audi como perdedor, me parece que no los nombraría o directamente sin los nombres para decir que han cumplido con las expectativas y lo que se esperaba de estos equipos, pero no me parece que Audi sea un perdedor o nombrando a Cadillac como ganador y a Audi como perdedor. Me parece que ahí no va la situación. Pero en el resto, más o menos igual, como digo, cambiaría que en vez de ganador Gasly pondría a Alpine, porque Gasly está haciendo un trabajo fenomenal y ya lo venía haciendo. Y después el resto bastante bien todos. Así que, bueno, incluso perdedor Max Verstappen, podríamos poner a Red Bull, pero Red Bull ya viene siendo un equipo que si no está Verstappen se desploma completamente. Así que veremos de cara a lo que se viene, pero bueno, el análisis bastante correcto en ese caso. Como digo, sobre todo los últimos dos me parecieron que sobraban y después algunas pequeñas modificaciones, pero ahí de paso ya aprovechamos para hacer un resumen un poquito de lo que fue los altibajos de esta primera tres carreras de la temporada. Déjame tu opinión, suscríbete al canal, déjame me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.